40 días después de la segunda vuelta, exactamente el viernes 16 de julio, yo publiqué un video titulado Se acabó, en el cual explico que toda esta campaña de las apelaciones, de la presentación de pedidos de nulidad, de las supuestas firmas falsas, del supuesto fraude y toda esta campaña orquestada por el fujimorismo para intentar eliminar votos de Perú Libre y supuestamente ganar en mesa, ya terminó. Había terminado, había culminado y había terminado de muy mala manera, no solamente porque no habían alcanzado su objetivo principal, que en este caso era eliminar votos de Perú Libre. Es muy gracioso que esta campaña se haya llamado Respeta mi voto y hayan utilizado frases como mi voto cuenta, cuando el verdadero objetivo, la verdadera intención, por lo menos al inicio de la campaña de supuesto fraude, fue eliminar votos de Perú Libre. Sin embargo, hubo un momento en el cual esta campaña perdió. Esta campaña fracasó por completo y yo diría que fue exactamente cuando el Jurado Nacional de Elecciones se negó a ampliar el plazo de presentación de pedidos de nulidad. Cuando este plazo ya no es extendido por el Jurado Nacional, allí es cuando se produce la primera derrota definitiva del fujimorismo en esta segunda vuelta. Porque una vez que se prohibió la extensión de este plazo, ya se sabía de que la cantidad de votos solicitados por el fujimorismo para ser anulados, votos de Perú Libre, no iban a ser suficientes para revertir los resultados. Lo demás iba a caer por su propio peso y así sucedió. Porque cuando ellos solicitan estos pedidos de nulidad, al final no se logra conseguir nada más que perder el tiempo y hacer que se demore mucho más de lo que debería la transición del gobierno, la proclamación oficial de Pedro Castillo como presidente del Perú. Sin embargo, en esta tercera derrota electoral de Keiko Fujimori, creo que han ocurrido algunas cosas que sí son bastante cruciales, determinantes para la historia del fujimorismo o del nuevo fujimorismo como lo conocemos. Las personas que hemos seguido la trayectoria de Keiko Fujimori detenidamente, sabemos que las campañas del 2011, 2016 y 2021 han sido bastante diferentes. Hay algunas cosas que las unen, pero si somos un poco observadores, vamos a notar que, por ejemplo, en la campaña del 2011 vimos a una Keiko abiertamente fujimorista, albertista. Es más, uno de los principales pedidos de su campaña era solicitar la libertad de su padre, utilizar todos los mecanismos legales que permitan que su padre sea indultado. Pero al final esta campaña terminó con una derrota, por supuesto, en una segunda vuelta contra Ollanta y fue allí cuando el fujimorismo keikista, como lo conocemos, intentó una nueva estrategia. Probablemente ustedes hayan escuchado mucho de la Keiko en Harvard, incluso hayan visto algunas caricaturas que hablan de la famosa Keiko en Harvard. Y cuando hablan de Keiko en Harvard se refieren a esta Keiko del año 2015, no 2016, 2015, cuando da una conferencia de prensa en Harvard, o mejor dicho, da una entrevista en Harvard, en la cual sostiene muchas opiniones que en el 2011 hubieran sido impensables. Ella se muestra a favor de la unión civil, se muestra a favor del aborto y de otras luchas que hoy, por supuesto, ha vuelto a estar en contra porque son consideradas como de una bandera de izquierda, una bandera mucho más abierta de lo que es realmente este partido. Sin embargo, la fórmula del 2021 era un misterio porque me imagino que esto es lo que se deben haber preguntado muchas personas que trabajaron en la campaña de Fuerza Popular. Si en el 2011 teníamos una Keiko abiertamente fujimorista, albertista, solicitando la libertad de su padre y perdió, y en el 2016 tuvimos un poco lo contrario, ¿qué queda en este 2021? ¿Qué se puede intentar? Y el camino que siguió este nuevo fujimorismo, luego de, por supuesto, la terrible experiencia que fue tener a una bancada de 73 congresistas fujimoristas en el Congreso, fue, para empezar, el de no admitir errores,
el de no pedir perdón, el de iniciar una lucha contra un comunismo que era muy poco entendido por una buena parte de la ciudadanía o de la gente que suele apoyar al fujimorismo. Y al final terminó con una derrota que era bastante predecible, sobre todo por la manera en la que se llevó a cabo la segunda vuelta. Pese a que esta campaña tuvo mucho más apoyo del que ha tenido jamás en la historia el fujimorismo en campañas del 2011 o el 2016, la derrota ha sido prácticamente igual que las anteriores. Sin embargo, en esta campaña creo que han sucedido ciertas cosas que, como mencioné hace un momento, han marcado duramente la historia no solamente de Fuerza Popular como partido, un partido que nació luego del 2011, recordemos que en el 2011 se llamaba Fuerza 2011, pero principalmente para Keiko Fujimori como política, Keiko Fujimori como lideresa de este partido. El principal quiebre, que yo creo que ha sucedido, por supuesto es altamente debatible y cuestionable, es una opinión, es que hemos sido testigos del nivel más bajo de maldad de este partido. El solicitar pedidos de nulidad para anular, para borrar votos de peruanos, de por sí ya es cuestionable. Pero lo que hizo el fujimorismo en esta campaña fue pedir borrar votos de peruanos de las regiones más pobres. No solamente porque allí fue donde Perú Libre tuvo altos resultados, sino porque de alguna u otra manera estoy seguro de que algunas personas de este equipo legal sospechaban que peruanos pobres, peruanos de regiones con muchas necesidades, no iban a saber defenderse, no iban a tomarse el tiempo para demostrar que ellos no habían cometido el delito, porque es un delito el que Fuerza Popular sugirió que estos peruanos habían cometido. Al final, estos peruanos sí hicieron lo que probablemente el partido fujimorista no esperaba, y fue defenderse, demostrar con documentación que ellos no habían falsificado ninguna firma ni habían cedido ante ninguna organización que supuestamente estuvo detrás de este fraude electoral, y demostró que había hecho las cosas bien. Justamente es por esta campaña del fraude, o mejor dicho, el fraude del fraude, que Keiko Fujimori va a tener que enfrentar una nueva investigación. Y voy a ser un poco más detallado con este asunto de la nueva investigación del fraude del fraude. Keiko Fujimori va a ser investigada por dos presuntos delitos: delito contra el derecho de sufragio en la modalidad de perturbación e impedimento del proceso judicial, delito contra la función jurisdiccional, en la modalidad de falsa declaración en procedimiento administrativo y fraude procesal, y hay uno tercero, que es un delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad genérica en agravio del Estado y el Jurado Nacional de Elecciones. Estas tres investigaciones, que conforman una sola, han sido iniciadas contra Keiko Fujimori y contra otras personas del partido fujimorista que participaron de esta campaña del fraude. Pero más allá de los temas legales y de los temas que abordan la ley, me parece que lo más duro para el fujimorismo, para su imagen, en caso quieran postular en una nueva candidatura, lo cual yo creo que es bastante probable. Yo creo que sí es probable que exista una cuarta candidatura presidencial de Keiko Fujimori. En un momento voy a explicar por qué. Va a ser mucho más difícil de limpiarse de todo lo que hizo la bancada de 73 congresistas. La principal narrativa que utilizó el fujimorismo para decir de que de alguna u otra manera Keiko Fujimori no era responsable de lo que hizo esta bancada de 73 fue que ella dejó en absoluta libertad a su bancada de hacer o no hacer las cosas que ellos tenían pensadas. Esto no es del todo correcto, porque todos sabemos que la bancada de Fuerza Popular en el Congreso del 2016 funcionaba por orden directa, no solamente de Keiko Fujimori, sino de la cúpula de Fuerza Popular que la conformaban Keiko Fujimori, Ana Vega, Pierre Figari, entre otros más. Pero en este caso, en esta campaña en particular del 2021, el partido fujimorista ha demostrado lo cruel, lo despiadado y lo malo que puede ser
cuando se lo propone. Porque solicitar la anulación de votos de pedidos de peruanos de distintas zonas del Perú, de las regiones más pobres, acusarlos de haber cometido delitos que al final se demostraron que no cometieron, y retrasar la mayor cantidad de tiempo posible la transición del gobierno en medio no solo de una crisis económica, sino de una pandemia que en cualquier momento puede empeorar, porque puede suceder una nueva ola, es cruel, es malo, es despiadado, es inhumano. Aún así, Fuerza Popular y todo el equipo legal que lo está asesorando ha dicho que, ahí está la entrevista de Julio César Castiglioni, el ex asesor legal de este partido, no es su tema, no les interesa, no les importa. Como a ellos no les afecta, no los perjudica en absoluto, ellos van a seguir haciéndolo y tal y como prometieron, presentaron pedidos de apelaciones, han presentado apelaciones contra las actas descentralizadas de proclamación de Pedro Castillo. Los voceros del Jurado Nacional de Elecciones han explicado claramente que el único motivo por el cual se puede presentar una apelación contra un acta de proclamación descentralizada es por temas numéricos, por temas mínimos, por temas que realmente son muy poco probables, que difícilmente podrían darse en la realidad y que es prácticamente imposible que pueda afectar en algo el resultado final de la elección. Aún así, Fuerza Popular ha apelado y la proclamación de Castillo nuevamente, a menos de 10 días del 28 de julio, se va a ver nuevamente retrasada. Cuando digo que Keiko Fujimori probablemente postule por una cuarta vez, no lo digo porque es algo que yo quisiera, sino porque es un hecho. Fuerza Popular se ha convertido en una pequeña empresa que tiene un porcentaje de voto asegurado, el cual probablemente no le permita ganar una segunda vuelta, como ha quedado demostrado en 3 oportunidades, pero sí les va a permitir conformar una bancada, tener una pequeña bancada en el Congreso, la cual les va a permitir defender algunos intereses que ya han estado defendiendo. Si no, miren el caso de los tragamonedas y de los juegos, de las casas de juego que han estado financiando estas apelaciones. Hay una investigación de Ojo Público que señala cómo estos casinos han estado financiando los pedidos de nulidad de Fuerza Popular. Pero más allá de ese tema, me parece que en esta campaña, en esta tercera derrota electoral de Keiko Fujimori, ha quedado demostrado lo cruel que puede ser este partido a la hora de vengarse de aquellos que se opusieron a sus intereses y que bloquearon su camino, de lo inhumanos que pueden ser en momentos tan difíciles como los que estamos atravesando y lo despiadados que pueden ser a la hora de vengarse de aquellos que no se prestaron a su juego. Si es que va a haber una cuarta candidatura, la limpieza, la reestructuración, la nueva imagen del fujimorismo va a ser mucha más difícil que la que ha sido en esta campaña. Pero si hay algo con lo que quisiera concluir el video de hoy es que si se produce una nueva candidatura, probablemente ya vamos a saber cómo es que va a terminar.